¿Cómo están? Amén. ¿Cómo están? Eso. Que se les ve el ánimo, hombre. ¿Cómo están? Miren, hasta la sangre les circula. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Unos no valecen. No, bien, bendecidos, prosperados, en victoria. No, hombre, hasta la sangre te empieza a circular. Ni modo, no importa. Qué bueno estar otra vez aquí, saludarlos. Estamos bendecidos porque el Señor está con nosotros. Traigo un tema, hermanos, que va a parecer repetitivo, porque yo les acabo de hablar de no perder nuestra mirada del Señor Jesús, ¿se acuerdan? Pero luego vino la pastora, el apóstol, y predicó algo similar: que no perdamos nuestros ojos del Señor y de su propósito. Entonces, yo, sabiendo que tenía que preparar tema y estoy leyendo el Nuevo Testamento, me estaba yendo por otro lado, aunque mi mente me decía: habla de lo mismo, sigue en el tema. Y yo andaba queriendo hacer otro tema. Y luego en la semana tuvimos una plática con unos amigos, y volvió el tema a salir, de la importancia de que no se nos debe olvidar de que Jesucristo es la prioridad sobre todas las cosas. Y eso me retumbó más y lo seguí trayendo. Y hermanos, todo me ha estado hablando al respecto. Entonces quiere decir que es de Dios. ¿Por qué es de Dios el hecho de que el tema de hoy se llama llamados a comunión? Fuimos llamados a comunión con el Señor Jesús aún antes de ser enviados, hermano. Porque tenemos la gran comisión como el gran suceso, y que lo es. Pero antes de la gran comisión, que es el hacer discípulos, que es el predicar la palabra, hubo un mandato primero, que es: a comunión nos ha llamado Dios. A comunión. Y tiene todo el sentido, porque somos de Él, fuimos creados por Él, salimos de Él, y en Él somos fuertes, en Él somos sabios, en Él andamos confiados, en Él, es en Él, hermanos. Claro, los discípulos no se apartaron del Señor Jesús por 3 años. Caminaban con Él, dormían con Él, comían con Él, desayunaban con Él, estaban con Él, y eso los catapultó cuando el Señor ya no estaba con ellos. Por 3 años vivieron, comieron, experimentaron, fueron testigos, se llenaron de Él, de su carácter. Cuando lo llevaban ahí al concilio, que Pedro iba viendo cómo estaba la cosa, y de repente una mujer lo ve y le dice: tú eres de ellos. Y le dijo: no, yo no soy de ellos. Claro que eres de ellos. Es más, hasta en la forma de hablar se te nota que eres de ellos. Pedro tuvo que empezar a maldecir para que dijeran: no, así, entonces no eres de ellos. Porque el estar unidos al Señor Jesucristo es lo único que nos va a ayudar, hermanos, para lo que viene. Es lo único que nos va a ayudar en el ministerio. Es lo único que nos va a ayudar. Y no quiero entrar más, quiero ir paso a paso. Me costó poner en orden, la verdad, porque es demasiada la información al respecto. Pero me fui a 1 Corintios 1. Primero de Corintios 1, del 4 al 9, dice así: dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él ya nos llenó de gracia, ¿verdad?
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Pablo les está dando a la gente de Corintios y diciendo que le da gracias a Dios por todo lo que han logrado por estar unidos a Dios. Ciencia, capacidad, talentos, conocimiento, todo, dijo, todo lo que han adquirido por haber conocido a Dios. ¿Qué pasa cuando en tu primer amor? ¿Quién vivió un primer amor? Porque hay gente que a lo mejor no ha vivido un primer amor, ¿verdad? Cuando tienes el encuentro con el Señor Jesucristo y se vuelve tu todo. Yo me acuerdo que yo había perdido un trabajo en ese inter. El Señor me estaba dando lo suficiente para literalmente comer. No nos faltaba, o sea, teníamos comida, se pagaban los servicios, pero era bastante limitado. Sin embargo, vivíamos una felicidad, una paz y un gozo inexplicable. Y yo me acuerdo de decirle a Dios: Señor, mientras te tenga a ti, no me importa que tenga un plato de frijoles en la mesa. El problema es que nos despegamos del Señor y pues ya andamos sobre el bistec y sobre otras cosas y afanados para poner el chuletón y las tortas de carnitas. Nos distraemos, nos desenfocamos. ¿Me explico? Ya el Señor no se vuelve nuestro todo, ya no es lo único que quieres. Pero cuando estás en el primer amor, Él es tu todo, literal. Él es tu única prioridad. Él es tu única prioridad, ¿cierto o no? Le estoy hablando yo, lo he vivido yo, también ustedes. Yo creo que todos, de ahí viene el famoso primer amor. Anda en su primer amor, lo ves enamorado de Jesucristo. Ojo, hermanos, enamorado de Jesucristo, no de la obra, no de las almas, no de nada, de Jesucristo. Y es Pablo lo que está diciendo aquí, que por haber estado con el Señor Jesucristo han alcanzado todas estas cosas. Juan 15, vamos a leer, hermanos, ahora sí. Bueno, siempre leemos, pero vamos a leer, porque todo debe de estar sustentado. Juan 15, del 1 al 5, ahí también nos habla de lo importante de estar pegado. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo es la vid y el Padre, Dios Padre, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces solo en Él tenemos fruto, ¿ok? Solo en Jesús llevamos fruto. El pámpano que no esté pegado, el Hijo de Dios que no esté pegado a Jesús, que Jesús no sea su prioridad, difícilmente va a dar los frutos del cielo, los frutos del reino. Va a dar otros frutos tal vez, pero quién sabe si esté dando los frutos del reino. Y el que los dé es el Señor, lo limpia para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve a decir, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, dice Colosenses 1:16 que por él fueron, Colosenses 1:16 para los que notan, por él fueron creados todas las cosas, dominios, potestades, dice lo visible, lo invisible, todo fue creado por él y para él. Y ahí estamos incluidos nosotros. Fuimos creados por él y para él. Por eso la palabra dice que su espíritu nos cela, nos anhela celosamente, porque somos de él, hermano. Los que tienen bebés,
el bebé se vuelve, mira Rogelio, ahí está, fundido con Emanuel, fundidos en un abrazo. Ahí está el Mauricio igual, pero el bebé te abraza, oye, y te agarra y sientes las manitas, quiere estar pegado a ti. Te ve a ti, ve a su papá, ve a su mamá y le brillan los ojitos y se quiere ir con él, porque proveemos ese bebé provee de esa persona y nosotros proveemos de nuestro Señor Jesucristo, y ese amor, ese deleite, ese gozo no debe cambiar nunca. Nunca, hermano, aunque ya seas un profeta, aunque ya seas un evangelista, aunque ya seas un ministro en liberación tremendo, aunque veas ángeles, nada debe cambiar tu posición delante de tu Padre, de quien saliste, porque dice la palabra que somos carne de su carne, huesos de sus huesos, sangre de su sangre, somos uno con Él. Efesios 1:6 dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el verso 12 dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y el verso 14 también vuelve a repetir, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. En 3 ocasiones el apóstol le está diciendo a los éfesos que fuimos creados para alabar la gloria de Dios, para alabar la gracia de Dios. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir que alabes la gracia de Dios? Que alabes la gloria de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios, es la salvación que tenemos por medio de Él, que el regalo que Dios tiene, el que siendo pecadores Él no escatimó nada y aún así nos abrazó, el que nos da un amor incondicional, el que tienes perdón todo el tiempo. Dios quiere, ojo, Dios quiere por sobre todas las cosas, porque para eso fuiste creado, que alabes su gracia. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por esa gracia, por ese favor inmerecido. Gracias porque no merezco nada, Señor. Es por tu misericordia que vivo, que funciono, que me desarrollo. Es por tu misericordia que tengo. Gracias por los hijos que me has dado, Señor. Padre, esa es la gracia de Dios. Ese es el favor inmerecido que nos ha dado Dios. Pero también dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, ahí mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a contemplar la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Su poder ilimitado, su grandeza, su magnificencia, su esplendor, su majestad, su señorío. Tú tienes que aprender a ver esa gloria, tienes que aprender a contemplarla. ¿La contemplas? Pregunto, ¿la contemplas, hermano? A veces. Pero debemos de contemplarla. O sea, no debe de haber duda en tu corazón acerca de la grandeza de Dios. Pero eso se logra en la comunión. Eso se logra en la comunión. Mónica leyó el Salmo 138, dice, levantaré mis manos delante de la congregación, dice, porque has engrandecido tu nombre delante de mí. Ese nombre se tiene que engrandecer cada día delante de ti, y esa grandeza y ese poder y ese dominio y ese señorío y esa majestad se te tiene que revelar, hermano, en un entendimiento claro de las cosas, para que cuando venga algo tú no seas conmovido, tú digas, ¿qué? Esto no es nada comparado a mi Dios. Esto no es comparado con la grandeza de Dios. Lo que estoy viviendo es nada. Vengo y lo piso porque el que está conmigo, mi amado, mi Padre, mi Rey, mi Hacedor, está conmigo. Por eso debes de aprender a contemplar la gracia y la gloria de Dios. Por ahí se inicia, hermano. Por ahí se inicia. No podemos avanzar si no tenemos claro la gracia de Dios y no tenemos clara la gloria y la majestad de Dios. Pero Dios quiere que la contemples. Y eso se hace en la comunión, en la meditación de la palabra de Dios,
Ahí el Señor te revela, ahí el Señor te dice, ahí el Señor te conmueve, ahí el Señor te hace ver que eres bien pequeño, pero que en Él eres bien grande. Entonces cuando sales de ahí, no sales igual, sabes que tienes ahí. ¿Se acuerdan de una foto que se hizo muy conocida? De que está creo que es un leoncito, ¿no? O un osito, un león, un cachorrito. Ahí haciéndole y aquel huyendo, pero no, porque el cachorrito no se daba cuenta que atrás estaba el papá. Y el que le estaban huyendo era el papá. Y el cachorrito haciendo un ruidazo de... Así nosotros, hermanos. Así nosotros. Cuando pelamos los dientitos. Cuando pelamos los dientitos. No, hombre, el papá es el que está detrás de nosotros con todo el soporte, con todo su poder, con todo su amor sobre nosotros, pero tú lo sabes. Por eso te atreves. Decíamos en la célula, debemos de tener la identidad del perro chihuahua. ¿A poco no? ¿Quién mejor que el perro chihuahua para hacer un escándalo? Y se le pone a los rottweilers como si se lo fueran a tragar a los rottweilers. No, hombre. No. Pero esa identidad se adquiere en la comunión con el Señor. No, lo atraganta. Sí, lo mata, pero también el otro se muere porque se ahoga. Claro, lo atraganta. Entonces, hermanos, debemos de aprender a contemplar su grandeza, porque lo único que te va a librar en medio de las circunstancias es el conocimiento que tienes de Dios acerca de su favor sobre ti. Porque no te vas a poner a reprender demonios en ese momento cuando estás en medio de la circunstancia. No vas a ponerte a darle profecía a nada. No le vas a sacar todas las credenciales a la situación y le vas a decir: hey, no sabes quién soy yo. Ay, perdón, al revés, quise hacer esto. No sabes quién soy yo. No va a importar, hermano. No va a importar. Solo tu relación, solo la identidad que tienes con el Señor, que la lograste a través de la comunión. ¿Y sabes por qué el Señor tiene prisa en que tú sepas esto? Porque se está hablando de que viene otra pandemia. El COVID, ahorita actualmente, ayer estábamos en la plaza y vi gente con cubrebocas. Pero el otro día me metí al Oxxo y también vi gente con cubrebocas. Y no sé a dónde fui y también vi gente con cubrebocas. Y dije, ¿qué onda? Hasta ayer me cayó el 20. ¿Por qué la gente anda con cubrebocas? Y me acordé, porque están dando noticia que hay gente con COVID, que otra vez se están llenando los hospitales y que viene un COVID más mortal y que viene un virus terrible hacia los niños y que viene un montón de cosas. Hermano, ¿qué te va a mantener de pie? Dime qué te va a mantener de pie. Solo el Señor, solo tu confianza en el Señor. Solo tu confianza en el Señor. Si no, te vas a volver a esconder, te vas a volver a retraer, ya no vas a querer tocar nada, ya no vas a querer saludar a nadie, porque ya están las noticias ahí. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque no confías en el Señor. Porque no sabes que tu Señor está detrás de ti. Pero cuando tú sabes que el Señor está detrás de ti y que además yo viví toda la pandemia por una palabra. El Señor nos dijo que no nos iba a tocar desde el principio, desde que fuimos a una boda, porque estuvimos en una boda, y desde ahí el Señor puso una certeza en mi corazón que a nosotros no nos iba a tocar, y eso me hizo andar confiado toda la pandemia. Y nos tocó, y cuando nos tocó se fue en el nombre de Jesús. Pero yo tenía esa certeza, hermano, porque me la dio el Señor en el secreto. No me la dio haciendo actividad, me la dio en el secreto. No estoy diciendo que la actividad sea incorrecta, estoy diciendo que nada puede tomar el lugar de Dios. Nada, no podemos apartar, no podemos dejar, no podemos, porque ¿quién nos va a librar del día malo? La palabra habla del día malo. Sí saben, ¿verdad? Sí han leído.
que a todos llega el día malo. Y dice, ¿quién te va a librar? La misma palabra pregunta, ¿quién te va a librar del día malo cuando ese día venga? ¿Quién? ¿Quién te va a librar, hermano? Dime. ¿Quién te va a librar de la angustia? ¿Quién te va a librar de la persecución? Porque viene persecución. ¿Quién te va a librar de la guerra? Porque viene guerra. ¿Quién te va a librar de la plaga? Dime, hermano, dime, porque quiero que entre aquí, que tu palabra lo declare, y que sepas que es Jesucristo y que no hay otro, porque estas cosas vienen no porque yo lo estoy diciendo, vienen porque está escrito en la palabra que en los postreros tiempos todas estas cosas iban a pasar, y hoy lo vemos claramente. Hoy lo vemos todo al mismo tiempo. Hoy hay guerra, hay plaga, hay inundación, hay todo, y están pronosticando huracanes más fuertes que antes. Hay terremotos, hay tornados donde no hay tornados. Tembló en Villa de Reyes donde nunca había temblado. Ayer tembló en 4 estados de México. Esto se viene, hermano. Y como dijo en Villa de Reyes que había temblado, como no tiembla, construyen como si no temblara. Monterrey construye como si no temblara. Cancún construye con Armex así de delgaditos, mira. Cancún está construido con puro Armex, menos la casa de mi papá. Porque como él viene de Acapulco, él sí construyó como si temblara. Están así delgaditas. Pero aquí con los edificios, lo que puede pasar si llega a haber un temblor, un terremoto, un temblor de una magnitud alto, es inimaginable, hermanos. Es inimaginable. Y uno lo ve remotamente, esto nunca va a pasar, ¿cómo no va a pasar? Alguna vez, yo cuando vi el río Santa Catarina y me dijeron que un día se había llenado, yo no lo podía creer. Oye, un río del tamaño de un campo de fútbol, 10 metros de altura, le pasa un arroyito por en medio. ¿Alguna vez se llenó? Sí, se llenó. Pues bueno, fui testigo ya 2 veces de que se llenó. En un instante, no necesitan pasar muchas cosas, en un instante, ¡pum!, viene. Y el Señor está hablando, que va a empezar a hablar por la naturaleza, para que no le quepa duda a la gente que es Él. Para que no digas, no fue el Señor, es que fue esto, es que fue aquello. No, para que digas tú, Dios, fue Dios. Es a través de la naturaleza, hermano. Entonces, ¿quién nos va a librar del día malo? El Señor. Pero ¿quién es tu refugio? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu pronto auxilio? ¿Quién es tu socorro? ¿Quién es tu sanador? ¿Quién pelea por ti? ¿Quién te provee? Es el Señor. Entonces, ¿en quién debe de estar puesta nuestra confianza, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente? En Él. De esto se trata este mensaje, hermano. De esto se trata este mensaje. De volvernos al Señor, de volvernos a Él. De repente podemos descuidar cosas por la actividad, aún por la actividad dentro de la iglesia. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué está diciendo Juan?
Juan dice que lo que era desde el principio, Jesús, dice tocante al verbo de vida, lo hemos visto. Lo que era desde el principio lo hemos visto. Le hemos oído. Todo respecto a Él, todo lo que leíamos acerca de Él, hoy se ha hecho una realidad, dice Juan. Dice el apóstol Juan. Todo lo que leemos de Él, todo lo que a ti te platicaron de Jesús, hermano, cuando vienes a Él y tienes comunión, eso se vuelve realidad. Porque si no, nada más es pura teoría. ¿Estamos de acuerdo? De oídas te había oído, dijo el Job. Ahora mis ojos te ven. Yo puedo oír de Jesús, nos platican de Jesús, ya estás viniendo a la iglesia, pero a lo mejor no has tenido comunión con el Señor. Y todo lo que has oído de Cristo, todo lo que has oído, no se va a hacer real en tu vida hasta que no vengas a comunión con Él. Cuando vengas a comunión con Él es cuando el Señor te atrapa, es cuando te cautiva, es cuando ya difícilmente te apartas de Él, porque lo que aprendiste de Él, ahí se aterrizó y te fundes en su amor. Nos hacemos uno con Él y entonces entonces empiezas a decir: con razón, papá, con razón, Señor, con razón yo sentía esto, con razón yo sabía eso, y yo sabía que tú podías hacer eso, yo ya creía estas cosas, porque se te empiezan a revelar, se te empiezan a manifestar por la comunión. Si tú no vienes a comunión y sigues en la iglesia y sigues oyendo, vas a tener un crecimiento pero muy leve acerca de Dios. No vas a estar confiado, no vas a estar seguro, porque la confianza la da Jesucristo. Tu fe no va a crecer, porque la fe la da el estar pegado al Señor Jesucristo, el oír de Él. Y oímos su palabra ciertamente, pero cuando estás en comunión lo estás oyendo a Él directamente. ¿Cuántas veces no se han visto contestándose ustedes a sí mismos? ¿Cuántas veces no están orando y de repente se están contestando, están diciendo: sí, sí, Señor, sí, Padre, es verdad, Señor? Es la comunión con el Señor lo que lo provoca. Es esa comunión con Dios que empieza a provocar que se vuelva realidad toda la palabra que tú estás leyendo, que todas las cosas se hace verdad. Entonces, aquí en 1 de Juan 1:4 nos está diciendo Juan que todo lo que habían oído y leído, porque ellos tenían conocimiento de la Torá. Y yo estoy seguro que los 12 apóstoles tenían mucho conocimiento de la Torá, y por eso los agarró el Señor, porque ellos sabían. Y me doy cuenta porque cuando Felipe fue por Natanael, que no se nombra Natanael, luego se nombra Bartolomé, es el mismo, ese discípulo. Cuando va y le dice: oye, ven, porque creemos que hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Cree que encontraron al Mesías por lo que habían oído de Cristo, por las cosas que habían pasado que estaban escritas, por las pequeñas cosas que habían pasado, apenas estaban pasando. Pero Natanael le dice: ¿de Nazaret? ¿Acaso algo bueno alguna vez ha salido de Nazaret? Tenían conocimiento, sabían que el Mesías venía de Belén, ¿no? Sí, tú vente. O sea, todos tenían conocimiento, yo creo, de la Torá. Entonces, Juan aquí está diciendo: todo el conocimiento que teníamos, todo lo que nos habían hablado nuestros padres, todo lo que nos habían enseñado, hoy lo hemos visto. Ahora lo conocemos, todo lo referente al verbo de vida, porque dijo ese Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo referente al verbo de vida, hoy lo conocemos, y hoy lo hemos tocado, y hoy lo hemos oído, y hoy hemos caminado con Él, y hoy estamos testificando con Él, y eso que estamos viendo con Él ahora, esto que hemos comprobado, es lo que les estamos anunciando. Entonces, ¿qué anunciamos nosotros? ¿Estás anunciando de lo que vives en el secreto con el Señor, o estás anunciando teoría que ha estado por tu mente y que nada más has agarrado en la mente y estás anunciando esa teoría? Dios no quiere que anuncies esa teoría. Cuando mandaron a los alguaciles por el Señor Jesucristo: vayan y apréndanlo. Fueron
Dice que se pararon ahí y estuvieron y oyeron al Señor decir varias cosas. No lo agarraron, se fueron, llegaron sin el Señor Jesús y le dijeron: ¿por qué no se lo trajeron? Dice: es que Él enseña como quien tiene autoridad. ¿Qué tiene que ver? O sea, la instrucción era: tráelo. Pero no se lo trajeron. ¿Saben por qué? Porque los convenció. Los convenció. ¿Qué significaba que hablara como si tuviera autoridad? Quiere decir que hablaba con conocimiento de causa. Este hombre sabía lo que decía. Atentos. Estos hombres quedaron impactados por la palabra del Señor Jesucristo, por la forma de hablar. Y esa forma de hablar la adquirieron los apóstoles por haber caminado con Él. Los apóstoles no tuvieron prisa, se aventaron 3 años ahí aprendiendo, recibiendo, conociendo, identificándose con el Señor, probablemente siendo sanados, siendo restaurados, fortaleciéndose. Y el Señor les daba chance de todo eso, hasta que dijo: a ver, creo que ya están medios listos, voy a enviar 70 por allá, vayan y hagan, los enviste de poder, y hacen y deshacen, ¿verdad? Pero regresaron, no se fueron, no montaron iglesia allá, regresaron. Porque oye, acá está de lujo y acá se están, los endemoniados se están liberando y están sanando a los enfermos. Yo creo que aquí me quedo. Dile al Señor Jesús que aquí me quedo, voy a plantar algo aquí. No, regresaban al Señor Jesucristo y daban un resumen de lo que estaba pasando. Segunda de Corintios 13:14, no lo busquen, dice que la comunión es con el Espíritu. Aquí en Juan 1:4 también nos dice que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, y segunda de Corintios 13:14 dice que también con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nunca nos dejó solo. O estábamos con el Padre antes del Señor Jesús, estuvimos con Jesús en el tiempo del Señor Jesús, y cuando el Señor Jesucristo se iba, les dijo: es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. O sea, no se van a quedar solos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no fui creado para andar solo. Fui creado para caminar con el Señor todo el tiempo, en todo momento. ¿Se entiende? No fui creado para andar por mi cuenta. No podemos andar como llaneros solitarios. Tenemos que vivir pegados, alineados siempre al Señor Jesucristo. Siempre, mi hermano. Por eso, y eso está en Juan 14:16. Dice que Él se iba, pero les dejaba el Consolador. Hermano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando empiece a escasear el agua? Escuchen que no estoy hablando de ministerios, no estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de cosas naturales, obvias, que pueden pasar actualmente. ¿Qué puede pasar actualmente? ¿Qué va a pasar cuando el agua escasee? Cuando la electricidad, otra vez, que los apagones, que esto, y nos quiten. Acaba de haber un colapso en los aeropuertos, ¿sí supieron? Casi a nivel mundial. Obviamente que en México, como somos somos unos buenazos, todo fue a mano. Nosotros en aeropuertos cancelaron vuelos, hicieron y deshicieron, porque están acostumbrados a sus sistemas electrónicos y confían en sus sistemas. Pero en México dijeron: ah, sí, pues te doy tu bolotito a mano. Vete. Somos más prácticos, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando estas situaciones nos alcancen? Se está hablando de crisis a nivel mundial en el alimento. No quiero espantarlos, hermano, no estoy queriendo ser drástico y dramático. Quiero llevarlos al punto de
No podemos vivir separados del Señor Jesús. Y tenemos que pensar en estas cosas, porque estas cosas vienen porque ya estaban, ya habían sido profetizadas. Entonces, tarde o temprano nos va a llegar, como los hermanos de África que los matan. Ellos ya están viviendo persecución. Nuestros hermanos chinos que se están convirtiendo, ellos ya tienen persecución. En Corea del Norte. El hecho de que no haya llegado aquí no quiere decir que no esté pasando y que eventualmente nos pueda llegar. Yo digo que no vamos de asustarnos, porque esto ya está escrito. Yo lo que diría mejor de simplemente nomás, porque ahora viene esta pandemia, que ya más o menos estamos ya preparados, ¿verdad? Porque no preparados, sino como si ya nos pasa por, no nos preocupamos porque ya lo vimos, lo del agua también, ¿verdad? Pero yo lo que yo digo es que si tenemos en mente que si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos, entonces ¿qué nos puede ahora sí entender? Sí, pero ese es un pensamiento lógico, Chuy. Correcto, es un pensamiento correcto, lógico, pero que no tiene toda la gente. El común de la gente se espanta, se retrae y toma todas las medidas y haz de cuenta. Mira, dice Eclesiastés que lo que ya fue, que lo que es, ya fue. Lo que está por hacer, ya pasó. Y dice toda una serie de cosas que si quieren leerlo, Eclesiastés 1, ahí luego está en los primeros versos. Dice, y no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, pero el hombre no tiene memoria. ¿Qué quiere decir? Que te llega la pandemia, vuelve a llegar la pandemia y te vuelves a espantar igual y te vuelves a portar igual y te vuelves a hacer exactamente lo mismo, porque el hombre no tiene memoria. Inclusive la palabra dice, ¿o acaso habéis padecido? El Señor les está diciendo, ¿o habéis padecido en vano? Porque hay gente que padece en vano y choca con el mismo poste y se tropieza con la misma piedra. Tenemos que elevar la conciencia. ¿Pero quién nos eleva la conciencia? Nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Nuestra comunión. Yo creo, como dice Chuy, hay gente que de un carácter más fuerte, de una mentalidad más fuerte, a eso es más difícil, les entra más difícil, pero no es el común denominador. Y lo vimos en la pandemia, y lo vimos cada vez que pasan ciertas cosas. ¿Cuál es el comportamiento de la gente? Les pegó doble a tus hijos. Claro, Dios promete guardarnos. Esa es la onda. Allá voy. El punto es que Dios prometió guardarnos de forma sobrenatural. Porque el virus va a estar ahí. La palabra dice que caerán a tu lado 1000 y a tu otro y al otro lado 10,000, mas a ti no llegará. A ti no te tocará. Cuando caigan 1000 y 10,000, ahora no cayeron ni 1000 ni 10,000, cayeron unos cuantos. ¿Y cómo andábamos? Nada nos debe de apartar de la comunión con el Señor Jesucristo. Ese es el tema de hoy, hermano. Nada nos debe apartar de comunión. De ahí vas a salir disparado. De ahí, de esa comunión, salieron los discípulos. No fueron hechos al vapor. Vivieron con el Señor, caminaron con el Señor, escucharon al Señor, fueron testigos de Dios y entonces fueron y llevaron todo lo que acabamos de leer, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que escuchamos acerca del verbo de vida. Eso les predicamos, eso les enseñamos. No les andamos enseñando otras cosas, ni los queremos emocionar, no, les estamos hablando la verdad, porque viene la apostasía por causa de tanta motivación que se está haciendo en las iglesias por no centrarlos en Jesucristo. No los están centrando en Jesucristo. Y el Señor eran los pensamientos que me ponían. Tienes que decirle, tienes que ser reiterativo en que me tienen que buscar a mí. Me estaba diciendo un joven que fue a la célula, me dice, porque él no es de la iglesia, pero se siente muy cómodo yendo con nosotros, y va a la célula, y va acá, y van allá, y van a los seminarios, y van a todo, y están que se quieren salir de su iglesia. Yo les dije, cálmense, oren, que el Señor los guíe, pero se ha vuelto como una presión para ellos,
como afán, andan como afanados, es que ya queremos venirnos, pero es que, y que le habla un amigo, dice, oye, me habló un amigo eso me está contando, me habló un amigo de allá del rancho, y me dice, oye, ¿estás bien? Y le digo, sí. ¿Qué pasa? Dijo, es que te he estado soñando, y luego, a ver, cuéntame. Pues nada, en pocas palabras quiero decirte que el Señor soñé que te decía yo, que el Señor le decía, no veas al hombre, no veas al hombre, busca al Señor Jesucristo, búscalo a Él. Pero, ¿se dan cuenta que tan fácil nos desenfocamos del Señor Jesucristo? Un tema tan sencillo como si me congrego aquí o me congrego allá, en vez de que vengas al Señor Jesús y pidas dirección y estés con Él y ten paz, tú sigue en tu congregación, vente, prepárate en los seminarios, ven al Señor Jesucristo, pero ten paz. Lo que tienes que hacer es venir al Señor. Y ellos lo saben, pero ¿qué hacen? Se afanan. Nos venimos, nos vamos, nos quedamos, seguimos viniendo, tomamos el curso. Es que aquí sí nos enseñan, es que allá no sé qué, es que aquí, y es que yo quiero, y mira No, olvídate de eso. Es un ejemplo claro de qué tan fácil nos desenfocamos en cosas tan sencillas. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Oye, me voy a cambiar de iglesia. Pues, oye, ya no me siento a gusto. Ven a Cristo, pregúntale. Él te va a dar la respuesta. Hoy quiero cambiar de trabajo. Ven a Cristo, Él te va a dar la respuesta. Oye, me estoy saturando de esto. Oye, pues haz una calma. Ven al Señor Jesús. Esa debe de ser tu fuente. Ahí debemos de estar conectados todo el día. No debe ocupar nada por sobre nada. Platicábamos que no, es que luego hago muchos rompimientos y ya no tengo tiempo para el Señor. A mí también me pasaba, de repente me levantaba y empezaba a orar y Señor, y empezaba a pedir, primero adoraba, luego empezaba a pedir perdón, y ya que había pedido perdón, digo, pues aprovecho, ya que cierro puertas, en el nombre de Jesús me levanto contra todo espíritu de tal, y para afuera, y para afuera, y para afuera, y me ponía a guerrear ahí en la casa, y terminaba, gracias Señor Jesús, y ya, me iba a desayunar, y la comunión, y el estar nada más ahí quieto y decir, papá, te he extrañado el día de hoy. Desde ayer, Señor, que no he podido darme tiempo para venir a ti con toda la calma, descansar y decirte que te amo, Señor, que estoy agradecido porque el pan está en mi mesa, porque tengo casa, porque mis hijos están aquí, porque mi familia está creciendo, Señor, y estoy agradecido. El solo hecho de respirar, Señor, levantarme, ¿lo haces? ¿Lo hacemos? ¿O nos distraemos y seguimos y todo es y aparte no vienes, y cuando vienes, o sea, no vamos al Señor, y cuando vamos con pura petición y ayúdame, Señor, y aparte tengo la lista de peticiones, Señor, y también envío ángeles a la casa de Jesse y allá y también allá, Señor, y pido que vayas pero ¿saben qué? En el día malo eso no me va a servir. En el día malo eso no me va a servir, hermano. En el día malo va a servir cuánto tiempo pasé con el Señor, el tiempo de calidad que pasé con el Señor. Ese es el que me va a levantar, ese es el que me va a sustentar, ese es el que me va a hacer seguro. Eso es, no hay de otra. Y Dios quiere que tengas esa confianza en este tiempo más que nunca. Una de ellas, en el día malo te librará Jehová. Es una certeza, una seguridad que Dios. Hay una promesa ahí, una garantía. Sí, garantía. Y el otro, la otra respuesta, porque empieza en el pobre, Jehová. Amén. Señor, no es deudor de nadie, Él nos paga. Así es. Así es. Bien, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Dice Salmo 63. Salmo 63. Vamos a leer del 1 al 7.
No veo a mi esposa. ¿Y mi esposa? Mi negra se me esconde. Si la extrañé, no la vi y la extrañé. Salmo 63 del 1 al 7 dice: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder, ¿qué leíamos hace rato? Y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, de grasa, de la abundancia, quiere decir. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y así es la sombra de tus alas, y así en la sombra de tus alas me regocijaré, porque ha sido mi socorro. Esa debe ser nuestra relación con el Señor, y esa debe ser nuestra oración, y ese debe de ser nuestro deseo, estar con Él. Fíjense cómo el Señor en todo tiene que ver. Acabo de estar en Villa de Reyes y fue Toñito. Toñito no iba mucho, pero ahorita lo está involucrando el pastor, lo cual me alegra. Y estaba Toñito ahí con nosotros. Y uno pues se levanta, ora. Yo antes de dormirme pues agarro el teléfono, leo un poco y nos dormimos, porque nos levantamos temprano y es a chambear. A las 9 de la mañana ya estás ministrando y terminas y ministras a otro, vienes, comes. Pareciera que no hay tiempo, ¿verdad? Aparte platicas con el anfitrión de la casa, estás ahí, ellos tienen muchas preguntas. Pásale, Rosita. Y ahora que estuve con Toñito, estábamos en la misma habitación, y cada vez que terminábamos una actividad, casi siempre, yo llegaba al cuarto si me tardaba un poco, y Toñito estaba postrado. Estaba postrado. Yo lo veía, me sentaba en la cama, y él me desafiaba. Me desafiaba a tomar un tiempo de oración. Pero es bien fácil pensar que porque estás sirviendo, que porque vengo de ministrar 2 personas, no he parado de declarar palabra de Dios, ya me llené. Y luego voy como, y al rato ministro a otra, y luego empieza el seminario, llega a las 10 de la noche, comes, no hombre, vas, pero te quieres acostar. Ya me llené, ya hablé de Dios, ya compartí de Dios. Mentira, hermano. Y yo tenía por regla antes, en mi primer amor, que hablábamos al principio, tenía por regla que no importara la actividad que hiciera delante de Dios, yo tenía que llegar a mi casa y postrarme delante de Dios y agradecer y amarle por lo que es Él. Pero se te va diluyendo y entonces a veces lo haces. Pero Toñito me desafió. El Señor usó a Toñito para que me diera cuenta que siempre hay tiempo. Y si no hay tiempo, hazlo, mi rey. Pero estaba seguro, porque a veces está dormido así. No estaba. No, y si te duermes no importa, Chuy. Y si te duermes no importa. Porque estás ahí con Él y estás en su presencia y te agarra el sueño. A mí me agarraba el sueño un chorro de veces. Y te quedas dormido y te levantas todo entumido de las piernas. No puedes ni caminar de lo entumido que traes, de la dormida que te diste. Pero te levantas bien fortalecido y tuviste un tiempo de calidad con el Señor. Pero lo chistoso es que me levanto en la madrugada al baño y estaba Toñito de rodillas. Dije, no, Señor, no puede ser, hombre. Le tengo que ganar yo al Toño. ¿Qué testimonio le estoy dando? Y fue de tremenda bendición. Fue de tremenda bendición el Señor recordándome que nada es más importante que estar con Él. Nada, hermano.
ni los rompimientos, ni la profecía, ni nada, ni los ministerios, ni la unción, nada es más importante que el Señor. Él es el Rey, Él es el Señor, Él está por sobre todas las cosas y es el único que te va a librar. Salmo 27. Ya vamos a terminar. ¿Está quedando claro el tema, hermanos? ¿De qué se trata el tema? ¿Cuál es el tema? Llamados a comunión. Ese es el tema. Todo lo que estamos hablando es no dejar nuestro lugar, no dejar nuestra posición, y esa posición es en Cristo. Todo lo demás es la consecuencia de estar en su presencia. Todo lo demás, la alabanza, es la consecuencia. Cuando se metan con el Señor, se va a derramar la gloria de Dios. No estoy diciendo que no lo hagan, pero cuando en la medida que vayan avanzando, se va a derramar la gloria de Dios, porque no es el talento, es el Espíritu de Dios que está en ti, que está en ti, que está en ti, que está en los que están aquí, que está en Nancy. Ese es el Espíritu que va a aflorar y esto se va a volver una... Nosotros lo hemos vivido, hermanos. Yo quiero vivirlo con ustedes. Nosotros lo hemos vivido en casas. Esa gloria la hemos presenciado y es hermosa. Es hermosa. ¿No quieres que vuelva a llegar el día para estar otra vez ahí? ¿Quieres llegar el día? Se puede provocar. Quisieran ustedes ver esa gloria y que el Espíritu de Dios descienda y nos toca y nos conmueve y nos quebranta y te sana, y a uno está llorando y el otro está, porque la gloria está ahí pesada. Pero eso se da en la comunión. Eso se da en la comunión. Cuando ya te reúnes con los hermanos, no, hombre, es una explosión. Esa es la consecuencia. Lo que viene es la consecuencia. El poder, la autoridad, la unción, es la consecuencia de estar en ese lugar secreto. Entonces el Salmo 27 dice, del 1 al 6: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Vean la convicción de David, hermanos. Vean esa convicción con la que él dice estas cosas. Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No importa, ellos vivían en una guerra constante en aquel entonces. David, una de las causas por las cuales el Señor no le permitió construir el templo es porque en su gobierno, en su etapa, se derramó mucha sangre. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo: tú no vas a construir el templo porque en ti ha habido mucho derramamiento de sangre. David le tocó esa guerra pesada. Él vivía en constante guerra, en constante ataque. Entonces, sin embargo, él dice estas cosas en medio de toda la guerra que él vivía y de todas las cosas. Muchas veces él escribió en el campamento de guerra. Él escribía estos temas. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ponle nombre, el nombre que tú quieras, al amigo, al angustiador, ponle el nombre que quieras ahí. Sea enfermedad, sea un tiempo de escasez, el tiempo que tú quieras, el nombre que tú quieras, dice. Cuando se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Tropezaron y cayeron, porque yo vivía en la comunión con el Señor, y Él es mi refugio, Él es mi escondedero. Cuando vengan las cosas contra mí, no van a proceder, porque Él está ahí, yo estoy ahí con Él. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar. ¿Se acuerdan con qué empezamos? Tienes que aprender a contemplar la gloria de Dios. Tienes que aprender a contemplar la hermosura, la majestad, el poder, el señorío. Tienes que aprender a contemplarlo, esa grandeza. Ese es el tamaño del Dios que tienes. Es indescriptible, hermanos. No hay palabra para expresar la grandeza del Señor y la hermosura y el esplendor de Dios. Pero que cuando te das cuenta que todo eso es real y que el Señor es todo eso, y de repente te cae el 20, que eres su hijo y que te ama
y que está dispuesto a hacer todo por ti. No, hermano, ahí te vuelves fuerte, ahí te vuelves poderoso. No por una oración, no por eso. Por eso la gente lo ves con altibajos. Un día está fuerte, un día está débil, un día está así. No, es la comunión con el Señor la que te levanta. No hay otra forma, hermano. Si tú no estás en comunión con el Señor, todo te va a convencer. La moda te va a convencer, la música te va a convencer, el vicio te va a convencer, todo, porque todo vas a decir, sí, no pasa nada, un poquito de esto, un poquito de aquello. Dios, no. Cuando te metes con el Señor, hermano, vas a hablar como hablaba David. Y vas a desechar, vas a sentir la inmundicia, porque cuando vengas delante de Dios te vas a sentir inmundo. Entonces te vas a sentir y vas a desechar esto y vas a desechar aquello, y vas a venir y te vas a sentir confiado. Padre, gracias, porque tú me limpias, tú me purificas, tú eres el que me santifica, Señor. Pero es la comunión. Si no tienes comunión, no hay nada. Te vas a tragar todos los cuentos. Nos vamos a tragar todos los cuentos que nos echen. Nos los vamos a tragar. Es la comunión con Él. Es el Señor Jesús. Miren, ¿a quién creen que ven a quién crees que ve el Padre cuando te ve a ti? Para acabar pronto. ¿A quién crees que ve? ¿Tú crees que ve a Mónica? Ve a su Hijo. Ve a su Hijo. ¿Cuál es la medida de Cristo en ti? ¿Cuál es la medida de Cristo en ti? ¿Qué ve? ¿Cuánto ve de Cristo en ti el Señor? Él ve a su Hijo en ti. Y el Señor crece cuando estás en ese lugar de comunión. Entonces terminamos en el 6. ¿Qué dijo? Sí. En el 4 me quedé. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ahí me quedé, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para entrar más allá inclusive de su presencia. Inquirir es investigar, es buscar. Entonces tú llegas delante de Dios y estás ahí, estás postrado, y en eso tu mente empieza a elevarse y empieza tu espíritu, y empiezas a platicar con el Señor, y empiezas a ir más profundo, y de repente ya te encuentras platicando con el Señor Jesucristo. Inquirir, ir más allá, y le pides entonces, oye Señor, y entonces esto, Padre, y entonces aquello, Señor, mira esta cosa está pasando aquí, tú, Señor, tú eres poderoso para hacerlo. Y ahí empiezas a hablar con Él. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Ya ven? Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Cuál es el reflejo? ¿Cuál es la consecuencia de estar en su presencia? El gozo. Entonces yo voy a sacrificar, ya no animales, ¿verdad? Ya no voy a ir por un becerro ni por una paloma. Ahora voy a sacrificar júbilo, y voy a venir a su casa y me voy a congregar con los hermanos, o en mi propia casa o con mi familia, y entonces voy a explotar en júbilo. Va a haber una explosión de júbilo, de agradecimiento, y levantas manos, y la gente dice, ¿y este loco por qué levantas manos? Y tú quieres levantar manos porque traes aquí adentro fluyendo todo. Y aquí lo dice también, ¿no? Dice, cantaré, dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Fuimos llamados a comunión, hermano. Fuimos llamados a permanecer en el Señor, como leímos aquí en Juan, así como el pámpano, la vid, porque separados de Él nada podemos hacer. Y terminamos con el Salmo 42:1. Y esa debe de ser nuestra oración. Esa debe de ser nuestra mayor oración, hermano. Si nosotros, la verdad, hermano, es que le damos mucha vuelta al asunto, y hablo por mí mismo.
Le damos mucha vuelta al asunto, pero si viviéramos en la presencia del Señor como es debido, caminarías en un poder y una autoridad fuera de serie. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Claro, en Él, en su presencia, ahí es donde te levantas, ahí es donde te fortaleces. Lo que pasa es que le damos mucha vuelta al asunto. ¿Cuánto tiempo pasamos sin venir a Dios? ¿Cuánto tiempo del día pasamos sin leer la palabra? A mí me sorprende, por ejemplo, yo estoy encantado, Marisela, ¿dónde están? Betty está dando clases, y las hermanas en el grupo de oración, y lo digo por mí, cuando yo he estado en ese grupo de oración, el domingo no cumplo mi tiempo de oración. ¿Por qué? Me corresponde un horario, pero no, porque pues ya fui a la iglesia, ya canté, y si me tocó compartir, no, pues doble ración, doble porción. Tengo 2 días, me agarro sábado y domingo porque ya voy a compartir el domingo. Pero yo veo a Marisela que toca culto y pone inicio de oración, término de oración. Y veo a Betty que pone inicio de oración, término de oración. Y veo a las hermanas y yo digo, ya va a empezar el culto. Y están orando, pum, y se van al culto. Y regresan del culto y a la 1 de la tarde ponen inicio de oración, término de oración. Digo, wow, hermano, te desafían, hermanos, te desafían. Uno cree que cumple porque ya le compartió en el taxi a aquel, ya cumplí, ya mi día ya estuvo. No hablo del taxi, cuando uno va en el taxi, no, perdóname, Michuy, no quise decir eso, quise decir que cuando cuando vas en el taxi, o cuando vas al mercado, o cuando vas a donde sea. Sí, le platicas estás en el banco y al de al lado le empiezas a compartir. No, hombre, sales bien prendido, ¿a poco no? Porque le compartiste. Y si lo llevaste a Cristo, no, hombre. Pero ya no oraste porque yo ya oré. Yo ya cumplí mi porción del día. Y por eso, debe hablar 1500 palabras. A veces las pasa uno y ya llega. Sí, ahí es donde agarras pecho tierra y ni hables. Señor, aquí estoy, calladito. Señor, toma mi corazón, toma mi vida, toma control de mi casa. ¿Qué sigue, Señor? Yo a veces me pongo ahí y digo, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Yo estoy siendo honesto con ustedes. Yo les estoy diciendo de mí. Hago cosas y ya no oro porque ya cumplí ya cumplí con el día. Pero si oráramos, no, hombre, eso se refleja. No tienes ni que hablar. Se ve el poder, se ve la autoridad, se siente la unción en automático. Entonces, decía que terminamos con el Salmo 42 y nada más es un verso, hermanos. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Sí han oído el bramido de esos ciervos? Hacen un ruido bien fuerte. Cuando están sedientos, andan buscando el agua y están bramando bien fuerte. Muy potente, muy potente. La gente de campo los oye y dicen, mira, estos andan buscando. Dice, así debería de clamar nuestra alma por el Señor Jesús. Lo demás, hermanos, es consecuencia. Por eso no toqué tema de ministerios, no toqué tema de que si uno está haciendo, que si uno está ministrando, que si el otro. No, eso no importa. Delante de Dios no importa. Cuando tú estés en la fila del juicio y esté el trono de Dios ahí, y tú no vas a venir bien contento y vas a decir, mire, cuando estaban los de liberación ministrábamos hasta 5 o 6 diarios. ¿Y sabes qué va a decir el Señor? No, y aparte iba a los hospitales y sanaba a los enfermos. Estábamos orando por los enfermos y ¿qué va a decir el Señor? Ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es?
Apártate de mí, nunca te conocí, hacedor de maldad. Todo lo hiciste en tus fuerzas, todo lo hiciste con motivos incorrectos. Nunca viniste a mí, nunca me consultaste, nunca me conociste, nunca preguntaste qué te convenía. Es más, no sabías ni cuál era el propósito para ti. Yo te tenía designado para esto y tú te fuiste a esto, nunca hiciste caso, nunca viniste, no te conocí, apártate de mí, les va a decir el Señor. Qué terrible, hermano, ese día, qué terrible. Les digo porque un amigo tuvo una visión delante del trono y vio que se iba acercando y que el Señor les decía, dice, con una hermosura y una voz, cuéntame. Y la gente decía, no, pues es que yo me llamo tal y tuve esto y cuéntame más. Ya no tenían que decir. Dice, entonces yo en la medida que me acercaba empecé a pensar en mi biografía. Oye, yo soy Octavio, estoy casado con Mónica, tengo 3 hijos, vengo de acá, me congrego acá, y se te acabó la vida. Por eso no hablé de ministerios, no hablé de estas cosas, porque nada de eso delante del Señor va a ser importante, sino el tiempo que pasaste con Él y lo conociste y cumpliste su voluntad. Eso va a ser lo importante, hermanos. Y este llamado es para nosotros. El Señor quiere que nos llenemos de Él más que nunca. Más que nunca. Y si estás enfermo, el Señor te va a sanar en su presencia. Y si tienes una necesidad, el Señor te la va a dar en su presencia. Y si tienes problema con los hijos, el Señor los va a solventar en su presencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se está cumpliendo la palabra en tu vida desde que estás orando, desde que estás buscando a Dios? Se cumple, Dios es fiel. Hermanos, ¿tienes la canción de Jesucristo basta? No. Hay una canción que dice, si te tengo a ti lo tengo todo, mejor. Si te tengo a ti lo tengo todo. Pero tomen un tiempo, cierren sus ojos y tomen un tiempo y piensen en estas cosas que estamos hablando, hermano, porque de verdad que es su Espíritu hablando a nosotros. El tiempo, hay prisa en estos tiempos. Si queremos funcionar mejor en nuestro ministerio, en nuestro llamado, tenemos que llenarnos de Jesús. Si queremos convencer a otras almas de venir a Cristo, tenemos que llenarnos de Jesús. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Dios no quiere de esa forma. Dios quiere enviarte, Dios quiere decirte, Dios quiere enseñarte, Dios quiere capacitarte. Ven a Él y entonces vas a entender la palabra, va a haber revelación de la palabra. Piensa en esto, pídele perdón a Dios si no hemos buscado a Dios, porque esa es la realidad. Yo ayer oraba a Dios, Señor, perdóname porque me enfoco en otras cosas y postergo y digo al ratito, Señor, ahorita que sea más tarde, y de repente ya es bien tarde y ya tengo sueño, y en vez de ponerme en forma estoy balbuceando porque ya me ganó el sueño. Y le pedía perdón al Señor, perdóname, Señor, porque tú eres lo más importante.